Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo como estoy muy contenta, muy feliz por este nuevo nacimiento, lo llamaría, de la Tierra como escuela. Hoy iniciamos el mes de junio con un nuevo nacimiento y para los que en este momento están escuchando Mantra FM, la Tierra como escuela surgió como idea en el año 99, 21 años. Y esa idea se convirtió en un ideal y con alegría ese objetivo, esa misión, la vi concretada. ¿Y qué se siente cuando uno ese ideal lo ve manifestado? Cuando yo hablo de pensemos juntos, no estoy hablando del intelecto, estoy hablando de un pensar que resuena, que fue sentido, que hubo una voluntad para que estas tres partes, el pensar, el sentir y la voluntad, trabajen al unísono, se unan, sean coherentes. Y en el año 99, cuando surgió la idea de difundir la antroposofía en nuestro país, era raro, era como que parecía que no era de esa época para difundirlo en un programa de radio. Y han transcurrido 21 años donde en ese espacio transitaron muchísimas personas de diferentes lugares, con diferentes historias, muy enriquecedor, cada uno ha aportado en ese momento todas sus vivencias desde la antroposofía. Y muchos quizá en este momento dicen, ¿qué es la antroposofía? Y antroposofía proviene del griego y significa sabiduría del ser humano. Antropo, como el arquetipo del hombre, del ser humano, y sofía, sabiduría. Una sabiduría del ser humano. ¿Quién ha creado esta antroposofía? El doctor Rudolf Steiner, filósofo austríaco, nacido en el año 1861 y muerto en Dornach, Suiza, en 1925. Y la antroposofía es un camino, un sendero de conocimiento que pretende conducir lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el universo. Y con estas bases, Steiner era un filósofo y él de niño veía mundos que eran inaccesibles para muchos. Y su tarea, su misión era unir esos mundos que él veía con la ciencia. Por eso hablamos de una ciencia espiritual. No es una religión en la que hay que creer y seguir, sino de ciertas verdades espirituales donde no hay que creerlas, sino que cada uno, cuando accede a través de su pensamiento, esa sabiduría le resuena y ya la hace propia. No es a través de la repetición, como muchas veces he dicho, sino a través de la vivencia, de la experiencia, para que esas verdades se hagan propias. Y la Tierra como escuela, con esta felicidad que les hablaba, cumplió esa misión de difusión.
Y el año pasado, en el año 2019, ya iba percibiendo que venían cambios en esta emisora donde yo estaba anteriormente, no en esta, sino en la que estaba anteriormente, pero no sabía exactamente hacia dónde iba la Tierra como escuela. Y eso es lo misterioso, lo verdadero, lo bello, cuando uno escucha el llamado. ¿Qué significa para ustedes escuchar un llamado? Un llamado que no es del mundo físico visible. Son otros llamados, son otros oídos los que empiezan a escuchar esas grandes diferencias. Y cuando me adentré en ese llamado, me di cuenta que en pocos días, en 2 días, ese llamado fue: ya tienes que cambiarte a Mantra FM y ahí continuar tu camino. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un cierto miedo, temor a lo desconocido, a la incertidumbre, y nos queremos quedar calentitos en lo cómodo y en lo seguro, porque acá ya nadamos como pez en el agua y bueno, y me parecía que tenía que lanzarme con coraje a la nueva propuesta. Y hoy estoy tan feliz de poder haber dicho sí y no haber esperado a ver qué pasa, a ver cómo, pero son llamados que vienen del alma y del espíritu. Cuando hablamos de alma, que muchas veces lo van a escuchar en este programa, estamos hablando de nuestro cuerpo anímico, que está emparentado con el reino animal, ánima, animal, anímico, todo ese mundo. Y el mundo espiritual tiene otras leyes, tiene otras dinámicas, es esa luz de la conciencia que necesita llevar las riendas para que lo anímico no se vaya para cualquier lado. De a poquito, cuando vamos adentrándonos en este nuevo lenguaje, quizá muchos lo comprenden, y estos son lenguajes diferentes, a veces se confunde el alma con el espíritu, y acá vamos a hacer las diferencias en cuanto a que trabaja todo junto, está todo compenetrado, pero acá para poder comprender necesitamos a través de nuestro intelecto decir, bueno, el mundo físico tiene estas leyes, el mundo anímico tiene estas y el mundo espiritual tiene estas. Entonces, ¿por qué les estoy comentando todo esto? Para que en este instante puedan darse cuenta hacia dónde están mirando. ¿Están mirando una pantalla? ¿Están mirando una planta? ¿Qué estoy mirando en este momento? Y si por un momento pueden cerrar los ojos y darse cuenta qué ven con los ojos cerrados. Si aparece alguna imagen. Y si aparece alguna imagen, ¿con qué la estoy viendo? Porque aquí en este espacio de la Tierra como Escuela muchas veces voy a hablar de esta conciencia en imágenes, de esta conciencia imaginativa y cómo cada uno de nosotros unirse a esa conciencia
que es la que nos va a acompañar y nos va a seguir acompañando más allá de la vida física visible. Vamos a ir a una pequeña pausa para luego continuar con la Tierra como escuela. La Tierra como escuela. 21 años aportando al descubrimiento del ser humano. Para comunicarte con Mabel puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas. Continuamos la Tierra como escuela. Aquí quien les habla, Mabel Milior, Mabel Noemí Milior. En el próximo programa les voy a contar un poquito la importancia que le doy al nombre, a los nombres. Y esta Tierra como escuela, que hoy es el tema o lo que nos va conduciendo a todos los que en este momento estamos navegando juntos en este espacio, estamos pensando juntos
Y la Tierra como Escuela, como les decía, en sus inicios, a mí me llegó a través de un libro, y yo vivía en Capilla del Monte. En ese momento, en el año, estoy hablando del año 98, cuando me llega ese libro, La Tierra como Escuela, y en ese momento yo estaba haciendo un programa de radio, conducía un programa de radio que se llamaba Conciencia, la frontera final. Me llega el libro y dije, wow, esto había algo que me tocó mi interior. Y enseguida fui a ver el capítulo del matrimonio, del enamoramiento, del amor. Era mi tema en esos momentos y fui ahí directo. E hice un programa sin conocer la antroposofía, teniendo el libro, La Tierra como Escuela, y cómo la radio, en mi camino, en mi historia, me dio la oportunidad de conocer tanta gente, tantos seres que iban desarrollando toda su sabiduría. Por eso hoy también agradezco este hilo conductor que en mí fue la radio también, para que hoy pueda estar aquí con ustedes compartiendo todo este camino. Pero muchos deben decir, bueno, ese es su camino. Y a mí, que contar la historia, sí, cuento mi historia. ¿Y qué pasa con eso? Los 21 años en la biografía es un número, 20, 21, 22, ahí estamos, donde aparece la individualidad. Fíjense que ahora, bueno, ya se lleva a los 18 años, pero los 21 años es donde esa mayoría de edad de la cual se habla. Pero cuando yo les hablo de los 21 o hablo de los septenios son periodos de 7 en 7 años. En ese compendio que me llegó hace muchísimos años, que se denomina La Tierra como Escuela, trata de la biografía, o sea, de la historia de cada uno de nosotros, dividida en periodos de 7 en 7 años. Y esto no lo inventó ni el autor, ni Steiner, no es que alguien lo inventó, sino que son leyes cósmicas los septenios. Y sí, en la antroposofía se le fue dando forma de lo cósmico, como lo cósmico lo vemos reflejado en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. Fíjense que hoy hablamos del nacimiento, cuando apenas iniciamos el programa. Hoy aparece también este 1 de junio del 2020. ¿Y qué es para cada uno un nacimiento? ¿Qué imagen me aparece con un nacimiento? Y ahí lo primero que aparece y nace es un cuerpo físico, visible. Ahí algo se manifestó. Y a ese niño le lleva 7 años para que le cambien sus dientitos que traía, que heredaba, a sus dientes permanentes. Le lleva 7 años para poder pensar. Y fíjense, ¿cuánto necesita un niño para poder ponerse de pie, hablar y pensar? Acá en la Tierra necesitamos del tiempo. Una semillita, está ahí, la idea de esa planta ya está en esa semillita, pero necesita de un tiempo para verla madurar. Ese recién nacido
en esa semillita ya tiene incorporado esto cósmico de lo que estamos hablando y va a necesitar desplegarlo en el tiempo, donde nos vamos a ir encontrando con distintos seres, en distintos lugares, donde cada uno va a ir recibiendo ese alimento para seguir creciendo y seguir madurando. Y cuando les hablo de los 21 años de edad, los 21 años de edad es cuando ya se deja la casa de los padres para empezar una autoeducación. Pero esto no significa que sucedan todos los seres humanos y que esa madurez no se despliegue en el tiempo y un adolescente esto lo vuelva a vivenciar después de los 40 años, donde esa madurez no se pudo llevar a cabo en esos tiempos, pero la vida vuelve a dar otras posibilidades con otros recursos para seguir creciendo, para seguir madurando. Esto es nuevo para mí, estar aquí con ustedes en mi casa, por Skype, hablando con ustedes. Y si surge algún aporte, alguna consulta para pensar juntos, pueden vía el WhatsApp escribirnos y vamos a seguir dialogando juntos y pensando juntos y sintiendo juntos. Hoy estoy pensando con esta cuarentena que aunque no nos veamos físicamente, nos estemos tocando, estamos pensando y sintiendo juntos. Y esto lo estoy vivenciando en los diferentes grupos y les cuento la verdad. El año pasado no me hubiese imaginado que podíamos llevar a cabo un grupo mediante esta herramienta. Y hoy puedo decir que esto nuevo que se está generando, también a mí en lo personal me está mostrando que estamos unidos más allá del cuerpo físico. ¿Lo pueden sentir? ¿Lo pueden vivenciar? La radio tiene esta maravilla que uno escucha y si no tiene la imagen, se va haciendo la propia imagen de lo que va escuchando. Y es muy rico, es muy enriquecedor lo que estoy escuchando, qué me resuena, qué me hace ruido, lo comparto, tengo como un discernimiento sobre esto que estoy escuchando. Y esa es la idea de este programa de la Tierra como Escuela, que cada uno pueda pensar libremente y que si compartimos ciertas verdades que para mí las fui vivenciando, me fui apropiando y corporalmente las vivo, como esto que estoy transmitiendo, como nuestra historia es única, es irrepetible. Estar en estos tiempos de cuarentena, lo que significa para esta tierra, estos momentos, estos tiempos. Si pensamos, ¿somos espíritus? ¿Somos una conciencia
que viene transitoriamente a aprender a esta tierra como escuela. Y cuando ya llegó su momento, su etapa, su ciclo, continúa viajando por otros mundos, el anímico, el espiritual. No para creerlo, sino para pensarlo. Y es un pensar que cuando nos toca el corazón, cuando escuchamos algo que lo sentimos, ya nos pertenece. No lo dijo ni Mabel, ni lo dijo Sócrates, ni Steiner, ni quienes ustedes consideren maestros. Ya esas verdades nos pertenecen porque somos mundos. Quizá haya palabras que cuando uno las transmite, cada uno las interpreta según su historia, según sus vivencias. Lo interesante en esta interacción, si ustedes escriben, es si realmente hay palabras que uno las decodifica con un lenguaje diferente. Porque uno puede decir la tierra como escuela y no le resuena. O sí, pero ¿a dónde me lleva esta tierra como escuela? Y la gran pregunta, ¿para qué vivo en la tierra? ¿Para qué vine a la tierra? Pensemos juntos. ¿Para qué vine al planeta Tierra? En estos instantes, muchos seres están pasando momentos muy difíciles, anímicos, porque la vida cotidiana la llevaban a cabo a través de salidas, de viajes, de compras, de trabajos. Y hoy, más allá que se discuta y se diga y se echen culpas a los gobiernos, a los países, de dónde vino, cómo, la gran pregunta que yo me hago es, ¿podrá ser que al universo se le haya escapado esta cuarentena? Que no estaría en el plan, que todos como humanidad planetaria tengamos que vivenciar esta pandemia, esta cuarentena. Muchos dicen estos encierros. ¿Me siento encerrado? ¿A dónde me lleva esta palabra? Encierro. Antes me sentía libre. Son preguntas. Y yo les puedo compartir lo que pienso con respecto a lo que significa sentirme libre.
pensaba en mi vida, en mi historia, en ciertos momentos donde el deseo estaba puesto, en mi caso, por ejemplo, cuando les conté que vivía en Capilla del Monte, mi deseo estaba puesto en seguir viviendo en ese lugar, donde para los que nos escuchan y son de otros países, que sé que nos están escuchando, Capilla del Monte es un lugar de mucha naturaleza, con todas vivencias muy profundas, espirituales. Muchas veces decimos como el ser humano, hablamos de los centros de energía, de los chakras, de las flores de loto. El planeta también tiene sus chakras, sus flores de loto. Y yo no me quería ir de Capilla del Monte, mi deseo estaba puesto ahí. Y hoy hablé del llamado, pero había algo que era un llamado, señales, que yo tenía que venirme a Buenos Aires, a la capital federal. Mundos diferentes. Imagínense mirar el cielo, parecer que tocabas las estrellas, con todas vivencias en la naturaleza, en las montañas. Imaginarme los colectivos, las luces. ¡Wow! ¡Qué cambios tan radicales! Pero me lancé porque sabía que era por ahí el camino. Entonces, antes de ir a la pausa, los dejo pensando, ¿dónde está puesto mi deseo? ¿Y dónde está puesto ese llamado de libertad, de plenitud, por el camino mismo? No desde lo conocido, desde lo repetitivo, sino de lo desconocido, de la incertidumbre. Vamos a una pausa y continuamos La Tierra como escuela. La Tierra como escuela, donde lo verdadero se hace visible. En el aire de Mantra FM 91.9. Para comunicarte con Mabel puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas.
Y aquí nuevamente, navegando juntos, esta tierra como escuela, con preguntas. Y aquí está Gabriela, pregunta, ya en la vida adulta, ¿cada septenio nos marca el rumbo de nuestra vida, el lugar hacia donde deberíamos ir? Gabriela querida, en los distintos programas vamos a ir desarrollando un lenguaje para ir comprendiendo lo que significa lo cósmico en nuestra biografía. Si hablamos de una vida adulta, nosotros cuando hablamos después de los 42 años, hablamos que son los septenios del espíritu. Entonces ya hablamos de un largo camino recorrido donde hubo una madurez, pero la madurez, como anteriormente hablábamos del deseo y de algo que resuena, muchos pueden decir, pero no, el deseo está muy bien. Acá no estamos juzgando, sino ir comprendiendo los lenguajes. Cuando hablamos del deseo, puede venir de un personaje que uno mismo se ha creado y es desde un niño que si no consigue lo que desea, se enoja, se pone caprichoso. Y si ese niño no tuvo el desarrollo para ser un adulto, el cuerpo va a mostrarnos que somos adultos, pero nuestra conciencia quedó como un niño, caprichoso, que se enoja por todo. Entonces, cuando vos preguntás si nos marca el rumbo, en cada septenio hay una crisis, hay un cambio. Cuando hablamos de crisis, lo hablamos como aprendizaje. Si buscan lo que significa la palabra crisis, tiene que ver con ese crecimiento, con ese, como un mediador que nos da la posibilidad de una madurez. Algo finalizó un ciclo para que se comience otro, como la Tierra como escuela. Cumplió esos 21 años, ahora viene un nuevo ciclo. Entonces, no es que hay algo prefijado. Lo que sí, Gabriela, vamos a suponer que en la vida de uno ya estábamos, digamos, en un determinado momento, nos vamos a encontrar con determinadas personas. Ahora, lo que pasa de ese encuentro, ahí va a depender del libre albedrío de cada uno. Uno puede seguir de largo o puede escuchar la señal. Ahí está la decisión. Por eso en el programa vamos a ir desarrollando las 3 fuerzas que componen la imagen del ser humano, como es el pensar, el sentir, que tiene que ver con el tronco, con el corazón, los pulmones, y la voluntad. Y en estas 3 fuerzas hay conciencia. El tema está que si trabajan estas 3 fuerzas al unísono, o pensamos una cosa, sentimos otra, y nuestra voluntad hizo otra cosa. Entonces, ahí sí nos vamos a sentir solos. Y yo les puedo transmitir en este instante que si yo no estoy en mí, siempre me voy a sentir sola, solo, aunque esté rodeado de mucha gente. Yo en este instante, pueden decir físicamente, sí, me pueden ver por pantalla, yo estoy sola físicamente, pero hay muchos seres que me están acompañando que uno en este instante quizá no los ve. Y ustedes mismos,
Estamos todos pensando, estamos todos unidos. Y acá José dice, me encanta que la tecnología nos da las posibilidades de interconectarnos, cosa que en tiempos anteriores no hubiéramos tenido. Él dice, pero extraño el contacto cercano. ¿Cuál será el aprendizaje de esta cuarentena para la humanidad como conjunto? Bueno, gracias José, gracias Gabriela y gracias Ana María, que también está escuchando y nos está contando que está escuchando el programa. Y José, yo puedo hablar desde mi experiencia, y desde mi experiencia en estos instantes, a mí la tecnología me está trayendo una conexión y abrazos que eran desconocidos en la distracción de la vida cotidiana. Imaginémonos en este momento si estaríamos escuchando FM Mantra, si no estaríamos en cuarentena, por ejemplo. No sabemos todo lo que hubiese ocurrido sin la cuarentena. Con la cuarentena hoy podemos decir, los que están sintonizando Mantra FM, que estamos escuchándonos, que estamos pensando, que estamos sintiendo, que algo me resuena, que me vienen imágenes. Entonces, ¿cómo ver lo que podemos decir que es algo malo como un regalo? Y acá sí me estoy acordando de Steiner, el creador de la antroposofía, de esta ciencia espiritual que les nombré, que él decía que la enfermedad es un regalo de los dioses. ¿Cómo acá, desde mi personalidad, voy a decir que una enfermedad es un regalo? De ninguna manera voy a decir eso. ¿Con qué conciencia necesito atravesar para poder sentir esta verdad espiritual? Y me imagino si yo, por ejemplo, como, me alimento y como mucho, si algo corporal, anímico, me diría que me siento mal, me está mostrando algo, me está mostrando un camino. ¿Lo puedo escuchar o no? El tema es si voy aprendiendo, cada día voy a ir escuchando más estos mensajes, hasta darme cuenta, bueno, si como un poquito más, me estoy exagerando y me voy a intoxicar. Y esto lo llevo también a la tecnología, lo llevo a la información y a los pensamientos y a los sentimientos y a nuestras acciones. Si nos excedemos, nos intoxicamos. Pero esto hay que vivenciarlo, hay que darnos cuenta del camino. Entonces, en la biografía, cuando trabajamos los septenios, lo que modificamos es la conciencia, no los acontecimientos. Si, por ejemplo, a los 7 años sucedió un accidente, una enfermedad, una muerte, un viaje, un abandono, lo que sea, cuando empiezo a mirar la biografía, no voy a cambiar el hecho. Sucedió el accidente, sucedió el cambio de país, sucedió un abandono. Eso sucedió. Ahora, lo que sí está a mi alcance es cambiar la mirada, la conciencia frente a ese hecho. ¿Para qué fue necesario ese hecho? Que si no hubiese ocurrido, hubiese cambiado la historia de mi vida. Seguimos pensando, seguimos reflexionando en estos diferentes hechos
que dieron un giro en nuestra historia. ¿Escuchamos el mensaje o seguimos aferrados, enojados, porque no ocurrió lo que nosotros queríamos? ¿Pudimos atravesar la experiencia o seguimos ahí enojados, dolidos, con la herida abierta, porque las cosas no fueron como nosotros quisimos? Si en un momento puedo mirarlo, porque mirar parece fácil, pero como facilitadora en constelaciones familiares, ver no es sencillo. Uno puede mirar así, mira, pero ver es de adentro, con lo anímico espiritual, donde ahí aparece un gran movimiento que obra milagros. Entonces, seguimos pensando juntos. Si estamos enojados, dolidos, o ese mismo hecho pudimos mirarlo hasta poder llegar a ser el testigo de ese mismo hecho. Pero para poder ser testigo y relatarlo, ya me pude desprender, me pude desapegar. Pero el desapego no significa indiferencia, significa vivencia. Una gran vivencia con un gran aprendizaje para seguir adelante en esta tierra como escuela. Hasta el próximo lunes.